Esta semana será decisiva para el futuro de la República. La empezamos siendo aún una democracia constitucional, si bien con enormes pendientes en términos de justicia social y con una reforma del Estado nunca concluida. Pero podemos terminarla siendo un país en donde la voluntad de la mayoría se ha impuesto de manera tiránica a todos los demás, y en el que los contrapesos y controles al poder político, propios de la división de poderes, fueron echados por la borda, provocando que, en adelante, tanto el legislativo como el judicial sean meros espacios legitimadores de quien nos gobierne. Aunque la retórica del oficialismo y de sus replicantes insista en que quienes advertimos graves retrocesos con la reforma al Poder Judicial estamos exagerando, que en realidad no va a pasar nada, que el pueblo bueno y sabio sabrá elegir bien a sus jueces, que el Estado de Derecho saldrá fortalecido y que se acabará finalmente con la corrupción generalizada que actualmente anida en el entero Poder Judicial. Por cierto, una corrupción nunca comprobada, pero muy cacareada cada vez que se ha emitido una resolución contraria a los intereses del gobierno y su partido. La verdad es que si se concreta el capricho presidencial que sus obsequiosos y vulgares secuaces pretenden ofrecerle como regalo de despedida, habremos cruzado de nuevo, en apenas 30 años, pero ahora de regreso, la línea que divide a los regímenes democráticos de los autoritarismos. La República pende de un hilo. Basta que solo uno de los 43 senadores de oposición se ausente el día de la votación, o bien que ceda a las presiones y sobornos del gran aparato de chantaje, persecución y corrupción en el que se ha convertido el morenismo en el poder, para que volvamos a las épocas en las que la división de poderes, condición distintiva y definitoria de todo Estado constitucional de derecho, no sea solo de nombre, y en los hechos, en cambio, sea mero papel mojado, palabras sin sentido ni correspondencia entre lo que establece nuestra Carta Magna y lo que ocurre en la realidad. El camino de la apresurada, atropellada, burda y obsesiva marcha por desmantelar al más odiado de los poderes, solo porque constituye la última y más importante barrera a los abusos en los que han incurrido y pueden incurrir el Ejecutivo y el Legislativo, ha estado plagada de una constelación de ignominiosos eventos que hoy se evidencian como una secuencia de episodios de cómo nos adentramos hacia el autoritarismo. Primero, se capturó al Instituto Nacional Electoral, sea mediante la designación de algunos consejeros que pronto se revelaron como correas de transmisión del morenismo, sea mediante la actuación de otros que dejaron de asumirse como árbitros imparciales y se plegaron a la voluntad del oficialismo, conformando así una mayoría que avaló de manera condescendiente muchas de las pretensiones e irregularidades cometidas por quienes nos gobiernan. Después se cooptó al Tribunal Electoral. Para ello se le dejó trunco, violando la Constitución y recurriendo a todas las estratagemas para no nombrar a las 2 magistraturas vacantes desde noviembre del año pasado. Después se conformó una nueva mayoría de 3 de los 5 magistrados restantes que se apoderó de la presidencia del órgano y que, de manera reiterada, ha venido convalidando con sus sentencias e interpretaciones las reiteradas violaciones a las normas electorales cometidas por el gobierno y su partido, exonerándolos una y otra vez. Más tarde, se convalidó la conformación de una inédita sobrerepresentación que por primera vez en los últimos 28 años indebidamente le otorgó a una fuerza política la posibilidad de contar con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados contraria a lo que se pretendía al establecer los límites que determina la Constitución. La cereza en el pastel es el regalo, soborno más bien, que se pretende hacerles a los magistrados electorales en la reforma al Poder Judicial, como premio a su obsequiosidad y sometimiento, extendiéndoles un par de años la duración de su mandato, sin que ninguno de ellos, con la horrorosa excepción de Yanino Tálora, haya rechazado quedarse más tiempo del que representa su nombramiento original. Una vergüenza. Después, se ha sucedido el desasiado proceso legislativo de la semana pasada, cuando, en una sede improvisada y sin condiciones de certeza jurídica, se aprobó de manera atropellada la reforma en la Cámara de Diputados, en una sesión en la que ni siquiera hubo claridad de que se mantuviera el quórum requerido, ni de que solo votaran las y los diputados, pues hubo quienes acusaron incluso que los escaños estaban siendo ocupados por choferes, fotógrafos y asesores. Vaya, ni siquiera porque Morena y sus satélites tienen una cómoda y aplastante mayoría, hicieron las cosas con la prudencia y el cuidado debidos.
el sello de la casa se impuso. El capítulo final de esta historia se está escribiendo en el Senado en estos días. Aquí las cosas no le están resultando tan fáciles a la mayoría oficialista. En efecto, a pesar de la sobrerepresentación que tienen también en la Cámara Alta, las fuerzas del oficialismo se quedaron originalmente a 3 senadores de alcanzar la mayoría calificada, es decir, 86 de los 128 escaños, y de poder así cumplir su aspiración de poder modificar la Constitución a su antojo. Para alcanzar su objetivo, el morenismo ya compró a los 2 senadores del PRD, Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino Herrera de Tabasco, quienes pasarán a la historia por haber traicionado el voto de sus electores al sumarse al oficialismo. Y han desplegado también, según han acusado algunos legisladores, una serie de presiones, chantajes, ofrecimiento de dinero e intimidaciones de diverso tipo, incluida la amenaza de iniciarles investigaciones penales a las y los senadores de oposición o a sus familiares con tal de que alguno de estos avale la reforma. En todo caso, los 43 senadores de oposición ya han refrendado públicamente su compromiso de asistir a la sesión en la que se votarán los pretendidos cambios y de votarlos en contra. Si ello ocurre, si ninguno claudica, no hay modo que la reforma sea aprobada. Pero el oficialismo ya está listo para su última tropelía. En efecto, han deslizado la idea de que las 2/3 partes de los 128 senadores que como mínimo se requieren para poder aprobar modificaciones a la Constitución no son 86 legisladores como lo establecen las leyes y las matemáticas, sino que, pretendiendo un presunto redondeo a modo, son solo 85, precisamente los votos que ya tienen en el bolsillo. ¿Así veremos morir a nuestra democracia constitucional? ¿Víctima de un atraco en descampado? No podemos, no debemos permitirlo. Nos toca alzar la voz.